El día de hoy hablaremos de lo que es producción de frío. El proceso de frío es un proceso en la cual se puede reducir pues la temperatura pues a temperaturas muy bajas y con un respectivo control. Luego tenemos lo que es la refrigeración. La refrigeración se define como cualquier proceso de eliminación de calor, ¿sí? Es decir, si nosotros vamos a colocar un alimento pues en una refrigeradora, un alimento, eh, digamos un producto de panificación, una masa, digamos, ¿no? A temperatura ambiente lo vamos a colocar a una refrigeradora. Lo que va a hacer la refrigeradora va a ser eh, quitarle el calor a esa masa, ¿no? Entonces, por eso se dice pues que es un proceso de eliminación del calor. La refrigeración hace eso, ¿no es cierto? Es decir, va a eliminar el calor que está presente en una masa, en este caso, ¿no? Estudia, dice, los procesos de reducción y mantenimiento de la temperatura de un espacio o material por debajo de la temperatura del ambiente que lo rodea, dice. Estudia los procesos de reducción y mantenimiento de temperatura. O sea, la refrigeración hace eso, ¿no? Es decir, todo el proceso en la cual la temperatura se va a bajar, ¿sí? O se va a mantener la temperatura. Entonces, es el estudio de todo lo que ya les he mencionado, ¿no? Por debajo de la temperatura, dice ambiente, ¿sí? A eso se llama refrigeración. Un sistema de refrigeración de frío, ¿no? Tenemos en este caso los medios químicos. Dice, se basa pues en la propiedad de tener ciertas sales de disolverse en determinados líquidos con absorción de calor del medio que las rodea, dice. Se basan en la propiedad de tener ciertas sales disolventes de determinados líquidos con absorción de calor. Es decir, en una refrigeradora nosotros podemos encontrar pues el freón, ¿no? Ese freón ese pues es un líquido químico que se encuentra pues en toda en la parte interna pues de la refrigeradora, ¿no? Y ese es como un gas la cual va a cumplir esa función de poder pues bajar o quitar pues la temperatura pues a una sustancia, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? La solución por tanto será productora de frío, dice. Estos procesos se caracterizan como procesos endotérmicos. Y endotérmicos significa pues eh, retener pues la temperatura internamente, ¿no? A eso se llama como endotérmico. Luego tenemos pues este sistema de producción. Estas mezclas reciben el nombre de mezclas frigoríficas o mezclas crioscópicas, ¿sí? La temperatura se puede conseguir, dice, con ellas. Depende de la temperatura inicial a la que se encuentran los productos a mezclar y los productos eu, eutéctico, eutéctico de mezcla. Eute, eutécticos significa la mezcla homogénea de sólidos íntimamente conectados. ¿No? Eso es eutéctica. Las temperaturas se pueden conseguir con ellas dependiendo de la temperatura inicial a la que se encuentra el producto a mezclar y el punto eutéctico de la mezcla. Dice, ¿no? Estas disoluciones constituyen sistemas continuas de producción de
frío, es decir, los líquidos que van a intervenir pues en un proceso de refrigeración, ¿no? Estos líquidos va a provocar pues sistemas discontinuos, es decir, va a haber cambios o va a provocar pues esa variación de diferentes tipos de temperatura, ¿no? Si yo quiero regularlo, entonces yo lo voy a tener que operar, ¿no? Acá tenemos los sistemas de producción de frío, ¿no? Tenemos mezclas refrigerantes como el ácido clorhídrico, ¿sí? Un porcentaje en peso de 5, dice, ¿no? Enfriamiento producido desde 0 grados hasta menos 32 grados, ¿no? Luego tenemos acá el ácido clorhídrico también N10, porcentaje de 4 y 7, dice, ¿no? El enfriamiento desde 0 hasta menos 34, ¿no? En otras palabras, estos son los componentes o mezclas refrigerantes que se podría utilizar pues para hacer pues un medio refrigerante, ¿no? Es decir, se podría hacer, ¿no? Acá tenemos pues el ácido clorhídrico, nieve, dice, ¿no? 5 a 3, enfriamiento desde menos 16 a menos 40. Si tenemos el ácido nítrico, en este caso hay combinaciones, ¿no? El ácido nítrico, el ácido sulfúrico y la nieve, ¿no? Es decir, entre los tres puede provocar un enfriamiento entre menos 23 a menos 49, ¿no? Y así sucesivamente tenemos diferentes tipos de componentes refrigerantes, la cual pueden bajar la temperatura en diferentes, pues pueden bajar dependiendo del componente que se utiliza, ¿no? Puede bajar diferentes temperaturas, ¿no? Para lo que se quiera producir o hacer. Cloruro de sódico, ¿no? De 1 y 2 tenemos hasta menos 20. Acá tenemos los medios físicos, ¿sí? Los medios físicos puede provocar cambios de estado, ¿sí? La expansión y efectos especiales, ¿sí? Los cambios de estado. Dentro de los cambios de estado tenemos pues la fusión, fusión. Luego tenemos, dentro de la fusión tenemos pues el hielo, mezclas eutécticas, ¿sí? Luego tenemos la sublimación, que este estado pues el cambio de sólido pues a vapor, ¿no? Sin pasar por medio líquido, ¿no? Luego tenemos la vaporización por medios directos del nitrógeno líquido y del CO2 líquido, ¿no? Por medio indirecto tenemos también, ¿no? Es decir, en cambios de estado vamos a ver la fusión, sublimación y vaporización. Fusión, la combinación pues de diferentes mezclas, ¿no? La sublimación es el cambio de estado sólido, ¿sí? A cambio gaseoso sin pasar pues por el estado líquido. La vaporización pues, como se dice su nombre, ¿no? Significa pues a un estado vapor, ¿sí? Ya sea por medio directo o indirecto. La expansión, ¿sí? La expansión, con producción de trabajo exterior, máquina de aire, sin producción de trabajos exterior, efecto Joule-Thomson, ¿no? Es decir, dos tipos de expansión, ¿sí? Uno con trabajo, el otro sin trabajo. Efectos especiales. ¿Qué efectos puede causar esta expansión? Enfriamiento termoeléctrico, enfriamiento magnetoeléctrico, enfriamiento magnetotérmico y enfriamiento por torbellino, ¿no? Entonces estos son los efectos que pueda provocar o que provoca pues una expansión. Luego tenemos sistemas discontinuos, ¿no? Se conoce como sistemas discontinuos, es que hay funciona pues por partes, ¿sí? A eso se llama discontinuo. En este caso tenemos
el fusión de hielo, función de mezclas eutécticas, sublimación, vaporización directa. Fusión de hielo. Este sistema de la producción de frío se basa en la propiedad que tienen los cuerpos de absorber el calor, ¿sí?, al pasar de un estado sólido a líquido. Cada unidad de masa absorbe, para poder efectuar este proceso, una cantidad de calor constante de igual a su calor de fusión latente. Se eligen sustancias o mezclas sustancias que poseen baja temperatura de fusión. Normalmente se utiliza el hielo o bien las denominadas soluciones eutécticas. Claro, en lo que es la fusión de hielo, ¿no?, se utiliza pues el hielo o también denominadas soluciones eutécticas. Luego tenemos fusión de mezclas refrigerantes, ¿no? La utilización del hielo como elemento refrigerante es limitada para la obtención de bajas temperaturas, no a la suficiente para bajos ciertos usos. La mezcla de eutécticas conseguidas con determinadas soluciones se congelan para poder utilizar beneficiándose del calor absorbido en fusión y bajo el punto de fusión. ¿Eso qué quiere decir, no? Esta función de mezclas refrigerantes, ¿no?, se realiza para poder pues bajar temperaturas más bajas, ¿sí? Por eso se combina diferentes químicos, como lo hemos visto en los recuadros anteriores, ¿no? Esos recuadros anteriores, ¿no?, se combina diferentes químicos para poder disminuir la temperatura o la temperatura que yo quiero encontrar por debajo del punto de fusión. Cuadro de soluciones eutécticas, ¿sí?, o la combinación pues de químicos, ¿no? Tenemos la sal cloruro de amonio, concentración 18.7, temperatura de congelación de menos 15 a 73 grados, ¿no?, calor de fusión 73.8. Cloruro de calcio, concentración de 29.9, temperatura de congelación menos 55, calor de fusión, es decir, de 50.8. ¿no? Ahí tenemos las diferentes cuadros o soluciones eutécticas. ¿No? Entonces ahí ya tenemos las soluciones eutécticas. Es la mezcla, dice, es la mezcla homogénea de sólidos íntimamente conectados formando una superretícula al alcanzar una proporción de porcentaje atómico única entre los componentes que posee un punto de fusión más bajo que la que posee pues componentes individuales, ¿no? Es decir, esta mezcla de soluciones eutécticas hace bajar la temperatura, ¿no? La temperatura por debajo, ¿no?, por debajo de otros componentes, ¿no? Sublimación. La sublimación, como ya les dije, no es el cambio de estado en la cual pues un estado sólido va a pasar a un estado de vapor, pero sin pasar por el estado líquido, ¿no? Ese se conoce como la sublimación. La sublimación se produce en forma espontánea en las condiciones ambientales normales de ciertos productos, entre los cuales tenemos el anhídrido carbónico, ¿no?, sólido, conocido comúnmente como nieve carbónica o hielo seco, ¿no? Sistemas continuos. Tenemos sistemas continuos, instalaciones frigoríficas de compresión simple, instalaciones frigoríficas de absorción y por eyección, ¿no? Estos son sistemas continuos. Sistemas continuos. Ya, estos sistemas continuos, como dice su nombre, pues trabajan constantemente, ¿sí?, sin parar, ¿sí? Entonces dentro de eso tenemos una instalación frigorífica de... En este caso pues nosotros veremos todo el ciclo de refrigeración, es decir,
cómo es el ciclo por la cual el refrigerante va a pasar por diferentes etapas, ¿no? Para poder enfriar pues un producto o un alimento, ¿sí? Primeramente pues vamos a ver los componentes en la cual tiene pues el ciclo de refrigeración está compuesto, ¿no? Tenemos primeramente el refrigerante. El refrigerante es un fluido, ¿sí?, que viaja pues a través de todo el conducto, toda la tubería que ustedes están viendo, ¿no? Por eso esos tubos, por ahí es donde se viaja pues el refrigerante. Luego tenemos el otro componente pues que es el compresor. El compresor es en otras palabras, es el motor, es el que hace circular todo el refrigerante por todo el ciclo de refrigeración, ¿sí? Luego pues la función del compresor va a ser absorber la baja presión y a baja temperatura, ¿no? Y la otra función va a ser comprimir también pues la temperatura pues a una temperatura baja, ¿no? Luego tenemos el otro componente pues que es el evaporador. El evaporador es en otras palabras el que produce frío, ¿sí? Luego en esta parte es donde se evapora y absorbe el calor, ¿no? Es una parte también muy fundamental. Luego tenemos el condensador. El condensador es donde el calor se libera pues al medio ambiente, ¿sí? Es decir, donde se libera, ¿sí? Y también tenemos el otro componente que es la válvula de expansión. Esta válvula de expansión se encarga de controlar el refrigerante, ¿no? Es decir, va a entrar pues la presión, alta presión, y lo va a volver a baja presión, ¿no? Es más o menos, podríamos decirle a grandes rasgos, ¿sí? La primera función pues que acá va a pasar va a ser el compresor, ¿no? Va a empezar por el compresor. El compresor va a absorber todo el vapor, ¿no? El vapor pues a baja temperatura y a baja presión, ¿no? Luego va a pasar pues por donde el condensador. En el condensador pues se va a comprimir el refrigerante, ¿sí? Es decir, se va a comprimir el refrigerante hacia el condensador, ¿no? O sea, es decir, se va a comprimir el refrigerante del compresor hacia el condensador. En el condensador se va a liberar pues el calor absorbido por el evaporador. Es decir, en esta parte que es muy importante, todo el calor pues se va a liberar pues hacia el medio ambiente, ¿no? Luego va a pasar por un filtro secador. Ese filtro secador es con la finalidad pues de filtrar aquellas partículas pues que no son pues tan necesarias, ¿no? Y luego va a entrar pues a la válvula de expansión. En la válvula de expansión se va a controlar el refrigerante, ¿no? Va a entrar el refrigerante a una presión baja, a una presión alta, y luego va a salir a una presión pues baja, ¿no? La cual pues se va a convertir pues ya en gas, ¿no? En parte vapor, ¿no? Y pues ese calor, ¿no? Luego va a entrar pues al evaporador, la cual ese calor va a ayudar a que quite pues el calor, perdón, al alimento, ¿no? Es decir, lo va a bajar pues la temperatura, en otras palabras, ¿no? Luego de ahí pues del evaporador va a salir, ¿sí?, nuevamente al compresor, ¿no? Y de esa manera pues todo el ciclo del refrigerador, pues, ¿no? Todo el ciclo va a suceder pues en todo, en este circuito cerrado, ¿no? Podríamos decirlo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada.